muchas personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que los que estamos aquí, Señor, recibamos la palabra, aprendamos de esa palabra y la vivamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, sean todos bienvenidos. Igualmente bienvenidos a quienes están allá a la distancia, van a escucharnos a través de Facebook, a través de YouTube. Si usted le bendice y puede utilizar digamos, su perfil de Facebook para compartir la transmisión, nos va a bendecir mucho para que podamos llegar a muchos más. Amén. Libro, vamos a empezar acá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice la bendita palabra del Señor: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Conmigo, se humilló a sí mismo. No es lo mismo humillarse a sí mismo a que lo humille, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, por no humillarnos a sí mismo, nos humillan, ¿verdad? Creo que eso, hoy vamos a ver si tenemos aquí en la presentación, voy a estar utilizando mi lapicero ahí para poder hacer un poquito más didáctica la enseñanza. Entonces, esto nos va a ayudar, me va a ayudar por lo menos a mí bastante ahí. Dice, haciéndose obediente. La humillación produce un resultado y nos lleva a hacernos obedientes. Quiere decir entonces que algo que pueda impedir que alguien se humille, ¿qué podría ser? Sí, la rebelión, ¿verdad? Porque dice, así se humilló a sí mismo y se hizo obediente al Padre. Porque al final, aquí está hablando del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló, y porque se humilló se hizo obediente. Quiere decir que quien no se humilla delante de Dios, de alguna manera puede manifestar una especie de rebelión, o de rebeldía. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por ese acto, por ese hecho de humillarse a sí mismo. Mire, no es lo mismo que Dios a alguien porque dice que también, ¿verdad? Él al que se humille, o al que se humilla será exaltado. No es lo mismo que Dios permita que una persona sea sometido a una situación, a un problema, a una prueba para humillarlo. Creo que esto nos lleva a entender un principio. Por cuanto Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente, Dios lo exaltó. Entonces eso, mire que glorioso, ¿verdad? Que ese acto de humillarse conlleva a que Dios lo levantara. Y dice, hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Estoy seguro que este estado de exaltación, de que Dios lo pone a uno en alto, digamos, todo te empieza a salir bien, Dios te levanta, estás en un lugar y Él te pone adelante y te lleva, pero el secreto ha sido que has aprendido a humillarte delante del Señor. Entonces, sin embargo, quisiera preguntarle si usted cree que la gente se sabe humillar delante del Señor. ¿La gente sabe humillarse delante del Señor? ¿O será que porque no sabemos humillarnos, hemos sido humillados, y muchas veces cuando venimos a la iglesia venimos humillados por las diferentes situaciones que nos ha tocado que vivir? Bueno, hay gente, ¿verdad?, que cuando uno le presenta el mensaje del Señor,
Mire, Cristo le ama, Él dio su vida por usted. Mire, lo invito a la iglesia, tenemos cultos. No, muchas gracias, yo estoy bien ocupado, tengo buen trabajo, tengo salud. Y no le escuchan, no le reciben el mensaje. Pero tiempo después se quedan sin trabajo, sin salud y todo. Y fíjese que ya sin invitación llegan a la iglesia. A mí me pasó eso. Cuando me invitaban no quería, y cuando ya no me invitaban dije yo, me humillé entrando. No me va a malentender que al entrar a la iglesia uno no, como que uno me humillé para entrar, sino que básicamente reconocí mi necesidad de Dios. Entonces, este acto o este tiempo de exaltación, donde Dios permite que la gente alcance una posición alta en diferentes formas, muchas veces los lleva a el no humillarse, el no saber humillarse delante de Dios, los lleva a perderlo todo. Porque dice la palabra que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y es bien interesante saber que aunque Dios nos creó todo nuestro ser, pero primero creó espíritu. ¿Cómo es posible que un espíritu creado por Dios no, o sea, en lugar de humillarse, básicamente tenga altivez? Es decir, como que lleguemos a pensar que nosotros sin Dios podemos vivir bien. Entonces, yo le puse a este tema el acto de saber humillarse delante de Dios. Y no ese acto como tal, como un momento, sino que podía ser el acto de vivir humillado, o la forma, el hecho de vivir humillado delante de Dios. Esa es la palabra que el Señor me ponía hoy bien fuerte en mi corazón, porque cuando estamos bien, muchas veces se nos olvida ser agradecidos. ¿Te recuerda de aquellos 10 leprosos que el Señor sanó? ¿Cuántos regresaron a humillarse dándole gracias a Él? Uno. O sea que los demás dijeron, lo regreso. Y cuando Él mira que solo uno de los 10 es el que regresa, pregunta, ¿y no eran 10 los que yo sané y los demás altivos dónde andan? ¿Verdad? O sea que no habían llegado a reconocer, ¿verdad?, lo que Él había hecho. Yo escribí algo acá. Hay digamos, ese acto de humillarnos también trae bendiciones. Una de ellas es que Dios te exalte, porque el que se humilla será exaltado. Pero la tendencia, creo yo, del hombre no es humillarse, sino es exaltarse. Y eso le lleva, como que viene a ser la siembra, y la cosecha viene a ser una humillación. Me recuerdo de una vez, que dice que un predicador subió a la plataforma a predicar, y él subió así muy altivo, y subió así como, buenas noches hermanos, aleluya, así como quien dice, hoy va a ser una tremenda bendición lo que voy a hacer. Y entonces no le fue bien en su tiempo de predicación. Cuando bajó humillado. Así que ya no quería hablar más, porque no había fluido en la palabra, en el tema. Y dice que una ancianita que estaba en la iglesia dijo, si tan solo hubiese subido como bajó, las cosas pudieron ser distintas. O sea, si tan solo le hubiese subido con humildad, humillado delante de Dios, sabiendo que somos solo vasos, ¿verdad?, de barro delante de Él. Entonces también hay un humillar, exaltar, ese humillarse a sí mismo. Por ejemplo, no sé si usted en un momento determinado, ¿cuántos ya se humillaron a sí mismos? De manera que cuando alguien quiere humillarlo en algo, usted ya no tenga pena, no le va a doler mucho, porque ya usted tiene eso.
Ah, o hay algo también que lo pueden humillar los demás, o en algún caso alguien que Dios mismo lo va a humillar. Entonces, continuemos acá. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillados en la presencia del Señor. Aleluya. Hermanos, ¿cómo hacemos para humillarnos en la presencia del Señor? Primero buscamos su presencia. ¿Cuántos vinieron a buscar la presencia del Señor esta noche? A buscar más de su presencia. Y entonces se pueden humillar. ¿Qué es humillarse, hermano? Fíjese que es incluso dice segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, en medio del cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro y oraren. Entonces dice, bien que interesante. Eso, el 15 dice: desde ahora la oración que se haga en este lugar será escuchada. Entonces, un tiempo de oración, si la gente está bien, mucha gente dice: no, ¿por qué voy a ir al culto de oración si estoy bien? Pero muchas veces el no humillarse delante del Señor les trae consecuencias. Pero mire, este acto, hermano, Él os exaltará. Viene una exaltación para aquel que se humilla delante de la presencia del Señor. Por eso, cuando usted venga los días miércoles a la oración, usted puede postrarse, tomar su mejor lugar, porque humillarse es como bajarse, ¿verdad? Es como, digo que el acto de postrarnos, el acto de arrodillarnos delante del Señor es un acto de humillarnos delante de Él, ¿verdad? Entonces, básicamente el venir a este tiempo, a este discipulado, venir a este tiempo de oración, pues te va a traer resultados que el Señor te va a levantar en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Porque puede ser que el que no se humilla delante de la presencia del Señor, si el que se humilla lo exaltan, y entonces el que se enaltece delante de la presencia del Señor lo van a humillar. Entonces mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo. Puede ser que en este momento estés viviendo un tiempo de humillación, pero humillarse bajo la poderosa mano de Dios es humillarse. Le voy a poner algo aquí ya no sale, esto vamos a ponerlo aquí si logro. ¿Sí se ve, hermano? No se ve. Yo le voy a poner aquí cobertura. ¿Sí se ve eso que estoy escribiendo o no? Cobertura. La mano poderosa de Dios, eso es cobertura. Entonces, uno puede estar pasando un momento difícil de enfermedad, problemas financieros, problemas familiares, y viene a la iglesia, viene a reconocer cobertura y dice: tal vez las situaciones no se resuelvan de la noche a la mañana, persistan las situaciones, pero el tiempo de humillación bajo la poderosa mano de Dios, que también nos habla de los 5 ministerios, porque la mano son 5 dedos, ¿verdad? Entonces, figurativamente hablando, estamos hablando del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, las cinco ministerios. Entonces, el humillarse también tiene que ver con el reconocimiento de autoridad. Por ejemplo, cuando usted no quiere venir, pero hay una convocación pastoral, como por ejemplo este día miércoles, y usted se viene, básicamente dice: me voy a humillar, me voy a humillar. Entonces, el que se humilla está preparando es que va a llegar
el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo oportuno de Dios para tu vida, y va a llegar el tiempo de tu exaltación en nombre poderoso de Jesús. Así que yo creo que cuando estamos pasando un tiempo de humillación, si estamos sujetos, si estamos reconociendo autoridad, tenemos que entender que no para siempre se trilla el trigo, y que va a llegar ese tiempo de exaltación en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento, mire, ese antes es bien importante, antes del quebrantamiento. Esa palabra quebrantamiento puede ser que alguien le llegue alguna aflicción o esté afligido por alguna situación. Digamos, una persona va al médico y pues todo estaba bien, pero lo que pasa es de que tenía soberbia o orgullo o altivez. Entonces hay un pasaje que está en Proverbios que dice que el que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo que le dan se encoleriza. Dice, no me están diciendo nada, si yo voy a hacer lo que tengo que hacer, si yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero voy a ir cuando a mí me dé la gana, no cuando usted me esté diciendo, pastor. Entonces básicamente se encoleriza, pero eso también es sinónimo de soberbia, de orgullo, de altivez, y es básicamente un indicador. O sea que al que no se humilla, no va a ser, no está deponiendo su orgullo, su altivez, y entonces lo que trae, ¿verdad?, después es un quebrantamiento. Entonces es bien delicado, hermano. Mire lo que sigue diciendo. Y antes de la caída, esa palabra me llamó la atención en la concordancia Strong, dice, nos habla de que es propiamente trastravieo, como cuando una persona está caminando firme, ¿verdad?, pero empieza a desequilibrarse. Dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez, grandeza de espíritu. Entonces, miren qué interesante, hermano. Por eso nosotros tenemos que escudriñarnos cuando estamos acá en la adoración o lo que sea. ¿No será que a veces nos cuesta postrarnos, orar, humillarnos? Porque tenemos que escudriñar qué clase de espíritu es el que está dentro de nosotros. Porque si hay altivez de espíritu, eso es lo que se da antes de la caída. Mire qué interesante. Yo creo que de alguna manera entonces me ponía a pensar de que el humillarse delante de Dios, que trae consigo la exaltación, tendría que estar en un círculo virtuoso para nosotros, para que en todo momento, cuando alguien o Dios nos empieza a honrar, nosotros sepamos siempre humillarnos delante de la presencia del Señor. A ver acá, mejor, dice, mire, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Tenemos que ver, ¿verdad?, en un momento determinado. Bueno, aquí hay que explicar un poquito, porque la gente describe al humilde como una persona que carga, pues, digamos, que ande tal vez mal vestido, o que ande así, ese hermano es bien humilde. Fíjese, porque si usted quiere ver, viera que su camisa ya casi se le rompe y todo eso, y la verdad que ya casi igual sus zapatos están ya descosidos. Mira que es de condición humilde. ¿Ha oído esa palabra usted que dice, esa persona es de condición humilde? ¿No sería mejor, diría, de condición de pobreza o de escasez? Porque no podemos medir la humildad por la forma de vestir de una persona. Porque entonces una persona bien vestida, qué orgulloso se. De hecho, algunas veces dicen,
qué orgullosa se mira esa persona. Como que el orgullo se hay que verlo, ¿no? Yo pienso que hasta cuando uno puede ver actitudes, podría medir que esa persona es humilde o es altiva, ¿verdad? Entonces dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mateo capítulo 18, verso 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Esa palabra mayor a mí me habla de alguien que Dios ya le fue dando una posición. Hermanos amados, en el reino de los cielos hay posiciones de honra, de honor. ¿Cuántos quieren alcanzar una posición de honra, de honor ahí? Si hasta en una empresa que uno entre a trabajar, tal vez entra como el conserje o como aquel que está allá abajo, y de pronto, ¿quién es el mayor ahí? Pues son los gerentes, son los mandos ya altos, son los ejecutivos de la empresa. Pero mucha gente ha empezado así y sube. Entonces hay posiciones en el reino, y dice, y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miren, entonces, ¿a qué nos lleva entonces el humillarnos, hermano, delante de la presencia del Señor? A tener una posición de honra en el reino de los cielos. Aquí vendría a hacer algunas preguntas. ¿Qué características tiene un niño o cómo un niño se humilla? Usted me podría decir cómo un niño se puede humillar o cómo los niños se humillan. A ver, hermano, cualquiera que se humille como este niño. Mencióneme características que podían tener un niño. ¿Cómo vemos que un niño es humilde? ¿Cómo un niño se humilla? Lo regañan y ahí está, se humilla, ¿verdad? Pero ya lo regaña cuando ya tiene 13 años para arriba, dice, pues me voy de la casa, dice, eso vos me mandás, y ya se revela, ¿va? Y eso podría ser un ejemplo. ¿A otro más? Todo lo cree, amén. Un niño, esa parte, lo cree. ¿Cuántos son creyentes delante del Señor? Así que hay que humillarse, hermano. Dice, para ser mayores en el reino. Creo yo entonces que el que no se humilla delante del Señor no va a pasar de lo mismo. O sea, por eso puede haber gente que yo, ¿por qué Dios no le restaura? ¿Por qué Dios no le transforma? ¿Por qué Dios no lo levanta? ¿Por qué Dios no empieza a prosperarles? Y la pregunta que vendría a hacerme es, ¿no será que les hace falta humildad? ¿No será que hace falta humillarse? Hace falta, eso sí se mira, ¿no? Humillarse. Es que hoy sí voy a dejar ahí más o menos, como letra de doctor. Hace falta humillarse. Miremos otro caso. Mateo 23, 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro diáconos, sea vuestro servidor. Esta palabra es servidor. Mire qué interesante. ¿Cuál es el camino para convertirte en uno que Dios exalte en su reino? Es ser vuestro servidor. Ahora, esto es bien interesante, hermano. Por eso servir a Dios es uno de los 18 dones que hay que pedirlo. ¿Cuánto quieren pedir el don para servirle al Señor? ¿Y cómo se le sirve a Dios? Pues a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que a veces me ha tocado servidor, ¿verdad? Hermano, fíjese, ¿a qué horas me puede atender? Mañana a las 10. Y mañana a las 10 yo vengo a veces y me han dejado con los colochos hechos, algunas veces. Pero como soy un diácono, un servidor, digo, bueno,
Señor, yo, apúntamelo porque yo sí vine, Señor, ¿verdad? Tómamelo en cuenta, ¿verdad? Puede pasar. Entonces, mire, porque el que se enaltece será humillado. Por eso siempre hablamos, ¿verdad? Que el servidor o la que sirve, el servidora o servidor en la iglesia, básicamente incluso estaba hablando con uno de los apóstoles, el apóstol Fernando, y ¿sabe cómo le llama a él al área de servidores de la iglesia? El departamento de la humildad. ¿Cuántos quieren pertenecer al departamento de la humildad? Sí, porque básicamente ahí se trata eso. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces le voy a poner algo aquí. El que sirve será levantado. ¿Se ve, hermano? ¿Se ve y se entiende? Porque yo no lo tengo de espaldas ahí mi monitor ahí para ver. Espero que nos esté sirviendo eso. Entonces, el que sirve será levantado. De ahí la necesidad que dentro de la iglesia de Cristo, nosotros tan pronto como podamos, digamos, hermano, ¿dónde me puedo integrar? ¿Qué puedo hacer? Es bien interesante. Le voy a decir qué hacen. ¿Qué hacen con un miembro del cuerpo? Mire, ¿se ha dado cuenta qué hacen con las personas que ya no les sirve un pie? ¿Qué hacen? ¿Ha visto personas que... Y cuando me dice, ¿qué le pasó? Fíjese que ya no servía este pie, me lo tuvieron que cortar, dice. O una mano. Entonces, porque dejó de servir. Entonces, bien importante es que dentro del cuerpo de Cristo, nosotros todos, hermano, consideremos esto. Porque aunque también eso es una parte, ¿verdad? Dice que básicamente podría ser que no desistamos de servirle a Dios. ¿Por qué razón? Porque básicamente tal vez nos está tocando que humillarnos, porque servir entonces es humillarse. ¿Verdad? Eso es interesante. Servir a Dios es humillarse delante de Él. Ahora, miren pues, ¿cuántos quieren servir a Dios acá? Y que Dios los exalte en la empresa donde estén trabajando y todo, y los posicione Dios ahí, man. Pero a veces uno, si no se humilla en la iglesia, se va encontrando con un jefe, con alguien allá en la calle que lo termina humillando más. Más difícil, ¿verdad, hermanos? Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Cuántos pueden decir que hasta ahí el fariseo iba bien? Sí, porque es agradecido, ¿va? Dios, te doy gracias. ¿Cuántos le dieron gracias ya al Señor esta noche? Dios, te doy gracias. Pero ahí empezó a brotar ya la altivez, ¿verdad? El fariseo es tipo religioso, la religiosidad. La gente que ora y apunta cuántas horas ora, que ayuna, dice, ayuné 30 días. Y cuando se puede encontrar con un fariseo que le diga, fíjese que hoy estoy ayunando. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta mediodía voy a entregar el ayuno. Ay, es mediodía. 2 semanas llevo yo ayunando. O sea que hasta ahí el fariseo iba bien cuando dio gracias. Pero luego dice, porque no soy como los demás hombres. Ahí se estaba él poniendo en una posición alta. No soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. O sea que al templo había llegado un fariseo y un recaudador de impuestos. Publicano le decían, ¿verdad? Era una posición bastante criticada, ¿verdad? Porque los tildaban de que ellos no solo cobraban, sino también cobraban para ellos también, ¿verdad? Entonces dice él, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mire, qué buen cristiano, ¿verdad?
Buenísimo, hasta ahí. Pero, bueno, pero lo malo que tenía altivez. Ahora, mire, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, pero estaba en el templo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, o sea, el fariseo, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Mire qué interesante. ¿Cómo podía aplicarse esto? De todos los que venimos a la iglesia. Y hermano, qué hermoso es eso, porque el que se humilla delante del Señor va a recibir justificación. O sea, seguramente los dos habían pecado, pero uno se estaba justificando a sí mismo. Señor, te doy gracias porque no estoy tan peor como el hermano que tengo a la par, ¿verdad? Yo oro y este se duerme en el culto. Yo diezmo y él no hace nada. Y entonces, hermano, él básicamente la forma que tenía para buscar a Dios era con altivez. La forma que tenía para buscar a Dios era para darle gracias porque no era tan pecador como otros. Entonces, básicamente, ¿cómo salió del templo? Humillado, porque llegó exaltado. Así que yo creo que vale la pena, hermanos, preparar siempre nuestro corazón para venir a la casa del Señor. Amén. Que usted diga: Padre, hoy voy a alabar tu nombre, voy a exaltarte, Señor, voy a danzar. No sé si alguno no danza porque no se ha querido humillar, pero dance para el Señor en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y si en la adoración quiere postrarse, póstrese con toda libertad, ¿verdad? Si usted lo está haciendo delante del Señor, no delante de nadie, ¿verdad? Y si se humilla delante del Señor, públicamente el Señor te va a levantar también, te va a exaltar, porque el que se humilla, Dios lo levanta. Salmo 51 dice: porque no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, ni te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que le gusta al Señor, hermano? ¿Cuál es el culto que le agrada al Señor? Que la gente se humille delante de su presencia. Amén. ¿Cuántos se humillan delante de la presencia del Señor? Hermano, eso es clave, eso es bien importante. Eso es sumamente importante. Eso marca la diferencia entre el que sale bendecido y el que no, entre el que recibe y el que no recibe. Salmo 119, 71. Él me hizo bien haber sido afligido, dice, porque así llegué a conocer tus decretos. Hermano, mire, qué importante es esto. Dice, esta palabra "ha sido afligido" es haber sido humillado, porque así llegué a conocer tus decretos. Hermanos amados, Dios tiene decretos para cada uno de nosotros. Amén. Cuando Él ha decretado algo, quizá un proceso, una situación adversa en nuestra vida, pues amén, si es la voluntad del Señor, recibámosla, porque Él lo decretó. Amén, sí, Dios. Pero también hay decretos de bendición para nosotros, amados. Amén. Mire, dice la Biblia, Hahnemann: bueno para mí que me hayas humillado, para que aprenda tus determinaciones. Qué interesante. Miren pues, hermanos, ¿qué es lo que vemos a veces de algunos en alguna prueba? Hermano, ¿y qué pasó? No, ya no quisiera la iglesia, hermano.
yo buscando a Dios y usted y mire los problemas que empezó ¿por qué Dios permitió que tenga problemas? Así que no. Dice, ay, dije, a este le va a ir lloviendo más todavía, porque en medio de la situación que está viviendo, está reflejando que no se quiere humillar. Entonces dice, para que aprenda tus determinaciones. ¿Cuántos saben que Dios ha determinado cosas para sus hijos, hermano? Dios ha determinado grandes cosas para tu vida. Entonces, pero el que no se humilla o el que no haya sido humillado, no va a aprender que hay determinaciones de parte de Dios. ¿Eh? La Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. O sea que cuando hay una persona que no presta atención a la palabra, o que menosprecie la palabra, o desatiende la palabra del Señor, hermano, le hace bien que no lo lleven a pare de sufrir, sino que lo lleven a algún punto de sufrimiento. Yo no sé si usted está sufriendo alguna situación, hermano, pero les quiero decir a los que están padeciendo algún sufrimiento, denle gracias a Dios, porque eso les va a ayudar a prestar atención a los decretos del Señor, prestarle más atención. Ahorita me estoy acordando ahí de los que van al servicio militar, hermanos, cuando los ponen en la Bartolina. ¿Será que les ayuda ese sufrimiento para prestar atención a las órdenes del capitán o del que manda? Ya no lo va a hacer, y si lo vuelve a hacer otra vez, 40 días de encierro. Sí, hermanos, qué interesante, amados. Mire, yo creo que tengamos cuidado y prestemos atención siempre a la palabra del Señor, porque puede ser que en un momento determinado como que la altivez o el no humillarse, pues ¿qué sería lo contrario a la humillación, hermanos? O al humillarse. Altivez, ¿qué más? Orgullo, arrogancia, vanagloria, ¿qué más? ¿Perdón? Soberbia. O sea, eso es bien delicado. Bien, hermano, y yo digo algo: queremos cultos donde la presencia de Dios se manifieste, humillémonos delante de su presencia, hermano. Amén. ¿Cuántos se van a humillar delante de la presencia de Dios esta semana? La presencia de Dios se ha estado manifestando de una manera gloriosa. Entonces, vengamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Inclusive, fíjese que tengamos que, porque si no nos humillamos delante de la presencia de Dios y tenemos un culto bendecido, le vamos a ir a humillar a otro. Hermano, viera qué presencia la que Dios nos está dando. Y ahí con ustedes, desde ahí no hay nada, hermano. Porque a veces humillamos a otras personas también. Regularmente el que tiene altivez termina humillando a alguien más. Eso es delicado. Jeremías 44:10. El pueblo de Dios había pecado, habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, pero no, dice el Señor a través del profeta, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Miremos qué interesante, qué consecuencias trae el no humillarse delante de la presencia del Señor. Mire, hermano, eso es extraordinario. Es peligroso, y lo puse yo acá: no se han humillado hasta el día de hoy. Fíjense que, hermanos amados, puede ser que alguien haya pecado. No puede ser, pero déjeme terminar. Puede ser que alguien haya pecado y Dios no haya hecho nada todavía, porque Dios ni cuenta se dio, tal vez ni lo ofendí.
pero Dios le está dando tiempo que se humille delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, esto es bien interesante. Ahora, ¿cómo hacemos para humillarnos delante del Señor cuando hemos pecado delante de Él? ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿O cómo lo hace usted? Ajá. ¿Qué haces? ¿Pides perdón? ¿Pides misericordia? ¿Pides que te restaure? Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y Él dice, porque no se han humillado hasta el día de hoy, les estoy dando tiempo que se humillen. Entonces quiere decir que en un momento determinado, entonces pecar, obviamente pecar trae consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Pero pecar y no humillarse es reflejo de ¿qué, hermano? De altivez, de orgullo. Entonces Dios tiene que quebrantar muchas veces nuestra vida, bajo alguna situación, bajo alguna circunstancia, porque no nos hemos humillado delante de Él. Primer libro de Samuel 2:32. Esto es bien interesante, hermano, que prestemos atención, porque al profeta Samuel Dios le había hecho una promesa y le dijo: yo te voy a levantar, yo voy a levantar tu casa, tus hijos me van a servir. Pero mire, luego le dicen: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Aquí notemos algo bien interesante. Venía un tiempo de bendición para todo el pueblo, pero como él no honró al Señor, entonces mientras Dios bendecía a los demás, la casa de Samuel estaba siendo humillada. Entonces esto es bien delicado, porque, hermanos amados, Dios te quiere bendecir también a ti. Dios quiere bendecir tu casa, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Pero quizá en la casa, porque eso es bien interesante, Dios le llama la atención al profeta y le dice: ¿sabes qué? O sea, tú no te has humillado, y mientras Dios colma de bienes a Israel, yo voy a estar humillando tu casa. Entonces le digo una pregunta, hermano. Mire, el tiempo que vivimos actualmente, este es tiempo final. ¿Cuánto lo creen? Es tiempo del tiempo final. Ahora, en el final vienen muchas cosas, ¿verdad? Situaciones económicas malas, ¿verdad? Desempleo, muchas situaciones, muchos problemas. Pero Dios ha prometido que en medio de los problemas que hay en el mundo, Él nos va a bendecir. Él va a bendecir tu casa en el nombre poderoso de Jesús, créelo. Pero lo terrible es que mientras no te compares con el mundo, de todas maneras, no solo yo tengo problemas, sino también toda la gente está pasando escasez, está pasando problemas, están pasando enfermedades. No, mientras en el mundo está pasando tantas cosas, Dios ha prometido bendecir a su iglesia, Dios ha prometido bendecir a sus escogidos. Pero lo tremendo y peligroso podía ser que mientras Dios colma de bienes a sol de justicia, tu casa esté siendo mía. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Eso se lo dijeron a Samuel. O sea que por la situación que él habían ofendido a Dios, básicamente no iban a vivir mucho tiempo. Y Dios le dice: ¿sabes qué? También voy a levantar a alguien que me honre, voy a levantar un sacerdote fiel. Y mire lo que le dicen ahí a Samuel, pero no a Samuel, sino a Elí. En el libro del profeta Samuel, a Elí, la casa de Elí. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los departamentos de la iglesia para que pueda comer un bocado de pan. Mire qué tremendo, hermano. Te ruego, dice que la descendencia de Elí era una casa de sacerdotes y todos iban a dedicarse a servirle al Señor. Pero como no honraron, como no se humillaron, entonces la humillación trajo consecuencias.
Entonces dice que la descendencia de él iba a venir a pedir, por favor, mire, déjeme formar parte de alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Quiere decir que aún en su casa ya no había sostenimiento. Mire, hermanos, amados, se está dando a entender la palabra esta noche, solo se explica la palabra, hermano. Entonces, a veces tenemos en poco, hermano, honrar a Dios, humillarnos delante de Él. Mire, pues, una de las cosas que yo disfruto mucho a veces es servir al Señor, de verdad, y trae grandes bendiciones para nuestra vida. Así que haga todo lo que tenga que hacer para humillarse siempre delante de la presencia del Señor. A veces a mí me llamaba la atención, ¿verdad? Yo estoy seguro que pudo haber pasado, pero yo les preguntaba a los hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿y cada cuánto les toca que servir en la iglesia? Pues cada 2 semanas o cada 3. Y una vez oí algo de alguien, o de algunos tal vez, que decía, y cuando les toca, fíjese que buscan todavía quien les cubra el privilegio. Dios santo, dije yo, hermanos, si están en peligro de extinción, porque de alguna manera es bien delicado. Miren las consecuencias que le estaba llevando a la casa de Elí, que después, dado que no tenían ni qué comer, mire, dice por una moneda de plata. O sea, no tenían recursos financieros. Ahora cree algo en esta noche en el nombre de Jesús, que Dios siempre te va a bendecir a ti, te va a dar recursos en el nombre de Jesús. Mire, hermano, yo tengo algo muy presente, de verdad. Tal vez usted no lo tenga, pero yo estoy seguro que en un momento determinado Dios es tan fiel que hasta un medio de transporte le da a una persona que le busque. Yo recuerdo hace años que un hermano llegaba en bicicleta a la iglesia. Bueno, primero a pie, después en bicicleta, y manejaban bastantes. Bueno, Maynor, ¿cómo harías para irte en bicicleta? No es concebible, ¿verdad, hermano? Imagínate que te cae Martí y todo eso, tú para ti, ¿va? En bicicleta, con tu esposa también ahí los dos, qué duro, ¿va? En una montañesa sería difícil. Este hermano llegaba y después, fíjate que después de que Dios les proveyó bicicleta, después moto, después vehículo y todo, para buscar al bueno. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno, hermano. Y Él honra a los que le honran. Pero básicamente es lo que le dicen a la casa de Eli. Ahora, miremos esto, ya voy finalizando. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, como que había como que el profeta Daniel tenían problemas, habían situaciones bien difíciles, pero él las estaba dejando ahí, ¿verdad? Es que a veces llegan problemas a nuestra vida y nosotros, paciencia estoy teniendo, ya se me va a quitar, o paciencia, ya Dios va a hacer la obra, fíjese, ahí está la situación, pero todavía no se han humillado, hasta que un día uno dice, no, hoy sí ya mucho que esté pasando esta situación, yo me voy a humillar delante de la presencia del Señor. Y le dicen, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que dispones entonces humillarte delante de la presencia del Señor, va a ser oída tu oración delante de Él. Entonces quiere decir que hay gente que ora, pero sin humillarse, la oración no es escuchada. Y a causa de tus palabras, yo he venido. O sea, mire qué interesante, que la humillación, la forma en que Daniel se humilla, hace que Dios escuche y trae la
trae, trae una tremenda visitación. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Ahora aquí es bien interesante, ¿cuerpo de qué dice? De humillación que tenemos. ¿Por qué viene siendo un cuerpo de humillación, hermanos? Porque nos enfermamos. Yo me acuerdo una persona una vez, diciendo que cuando uno es joven, dice, aquí está la foto cuando yo era bien joven, pero ahora dice ya todo humillado, ahí todo viejito o toda viejita. Eso de alguna manera es un cuerpo de humillación. Entonces, miren qué interesante, pero dice que ese cuerpo de humillación el Señor lo va a transformar. El Señor lo va a transformar. Ahora, a mí me llama la atención, ¿a quiénes les va a transformar ese cuerpo de humillación? A los que se humillan delante de Él. O sea, al que no se humilla, entonces no lo transforman. Pero el que se humilla delante de la presencia del Señor, el Señor lo transforma, hermano. Y que Él te transforme en el nombre poderoso de Jesús y nos lleve a humillarnos siempre delante de su presencia. Y por eso yo hoy meditaba precisamente en esta palabra, porque muchas veces nos cuesta humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto les cuesta todavía? ¿Sí o no? No es fácil, ¿verdad, hermano? Pero esta es la noche que Dios escogió para que nos humillemos delante de su presencia. Vamos a orar en esta noche, humillándonos delante de su presencia. ¿Qué tenemos que hacer para humillar? Menguar nosotros y dejar que Él se manifieste. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ¿será que a mí cómo me gusta levantar mis manos delante del Señor? ¿Será que es un acto de humillación? ¿Cuántos levantan sus manos delante de Él? Mira, yo prefiero levantarlos aquí a que afuera le digan manos arriba. Ahí sí levantadas las manos, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué nos cuesta delante de la presencia del Señor humillar? Rendirnos delante de su presencia, postrarnos delante de Él, reconocerlo. Fíjese que a veces le dicen a uno, hermano, usted sí es bien pilas. Todo esto se lo debo al Señor, hermano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No, es que viera, hermano, usted es la última Coca-Cola del desierto. A Dios sea toda la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Tal vez estamos pasando a veces un tiempo de humillación, y lo que el Señor quiere es que nos humillemos delante de Él, porque Él va a transformar tu cuerpo de humillación. A los hermanos que han estado padeciendo enfermedades, padeciendo problemas, eso nos da un indicador, ¿verdad? Que es un cuerpo limitado. El cambio de clima lo enferma a uno, cualquier situación difícil, pero Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación. Dice que lo va a transformar en un cuerpo igual al de Él, un cuerpo como el de la misma forma que tiene el cuerpo del Señor, glorioso. ¿Sí? ¿Y a quiénes los va a hacer? Al que se sabe humillar delante de su presencia. Ella conmigo, siempre quiero vivir humillado delante de Él, humillado delante de su presencia. Padre glorioso, estamos delante de tu presencia esta noche, reconociendo, Señor, que muchas veces nos es difícil, nos cuesta reconocerte, Señor, reconocer tu autoridad, reconocer, Señor, tu grandeza. Pero nosotros hoy, Señor, basados en esta palabra, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor.
Y sabemos que ahí, bajo la poderosa mano tuya, vamos a esperar, Señor, el tiempo de levantamiento, Padre. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos restaures, Padre, y que hagas tu obra gloriosa en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Que tú, Señor, lo haces todo, Señor. Y que, Señor, por tu voluntad es que nosotros tenemos vida, Padre, porque tú nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Y yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, puedas, Señor, ministrar y sanar los cuerpos, Señor, de aquellos que están enfermos, Señor, con un cuerpo que está experimentando esa humillación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Y por cuanto, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, nos cobijamos bajo las alas tuyas, Señor. Tú habrás de restaurarnos en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Te damos toda gloria